Hoy lunes, comenzando la última semana de agosto, bienvenidos a este programa que trata de hacernos pensar, de mostrarnos cómo somos, quiénes somos. Un espacio que une distintos pensamientos, un espacio que respeta la diversidad. Bueno, y en este lunes tan especial, con una invitada que, entre otras cosas, nos maravilló con algunos artistas que trajo a nuestra carísima ciudad, como por ejemplo Bruno Gelber o Jorge Dom. Maravilloso esos espectáculos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Trabajó con Carlos Cañas, un colega que era locutor nacional en aquella época y además escritor. Fundó la escuela APRID. Y como si esto fuera poco, está escribiendo un libro sobre los 100 años del Poder Judicial. Les presento a Olga Lila Marafini de Ribamar. Bienvenida, carísima ciudad, Olga. Bueno, ¿qué decirte, querido, con esa presentación? Un poco exagerada. No, lo has hecho y te lo has ganado de algún modo. Bueno, es que cuando uno trabaja con amor no te das cuenta. O sea, me he dicho mal, no es trabajo. Haces cosas y no te das cuenta porque lo haces desde el corazón. Claro, cuando uno disfruta del trabajo, no es trabajo, Así prácticamente, es. ¿no? Esa pasión que nos mueve de hacer cosas tiene que ver con ese amor que uno entrega hacia los demás cuando se refiere particularmente aquí en la comunicación. Así es. Bueno, contanos, Olga, ¿cómo trabajaste con Carlitos Cañas? Que tuve el placer de conocerlo y de disfrutar de sus largas charlas filosóficas, ¿no? Sí. Carlitos era una dulce persona, un amoroso y bueno, en las inquietudes. Lita Pastrana de Andión, con quien fundamos APRID, va a conversar conmigo porque era empresaria, tenía una casa de pieles y viajaba mucho. Entonces se había contactado en Buenos Aires con gente, con profesionales, con el Instituto de Lidia Coriat, con el tema del síndrome de Down. Entonces me fue a visitar y me comentaba que si yo quería viajar con ella, bueno, esas cosas. Y así empezamos a aprender, porque cuando vos quieres trascender, a ver, la necesidad de que nuestros hijos necesitaban ayuda, necesitaban algo distinto. La sociedad sanrafaelina no los conocía, y digo sanrafaelina por no decir en esa época en el mundo, que tuvo una apertura con las asociaciones de padres en el mundo. Y de allí empezamos a trabajar muchísimo, muchísimo. Bueno, el tema es que Lita tenía una peletería y eran épocas de hacer círculos. Ajá. Y a mí se me ocurrió hacer un programa con su peletería y bueno, por mi hijo Alfredito, en ese momento él estaba en la radio y me dijo, ¿por qué no buscas a Carlitos? Y me lo presentó. Y bueno, yo como verás no tengo una voz espectacular, pero él una voz hermosa. Estamos hablando de la juventud también. No, pero siempre fui así. Y lo que sí, mucho empeño para hacer las cosas. Así Lo importante de la voz no es cómo suene, sino lo que dice. Así dice mi cónyuge. Bueno, la cuestión es que armamos ese programa con Carlitos, lo escribí yo, por supuesto, con música y demás, y bueno, y lo hacíamos con Carlitos. Yo decía un montón de cosas, contaba, y él hacía la parte comercial. Ajá. Así que bueno, sí lo conocí, y te digo, una dulce persona. Habrán tenido largas tertulias.
Sí, muy lindo. Porque Salió muy lindo. Carlitos era de charlar mucho y Sí. de filosofar mucho, ¿no? El programa se llamaba Recuerdos de hoy para la nostalgia de ayer, en LB4, los días domingos después del carnet social. Mira. Y hablábamos del San Rafael de la París, la Plaza San Martín, bueno, todos los recuerdos sanrafaelinos. Contanos sobre la fundación de la escuela PRID, que es uno también de tus logros, ¿no? Sí, bueno, eso fue importantísimo, pero muy importante. Porque como te Perdóname, digo, sí. Empecemos por el principio. ¿Cómo es que se te ocurre fundar una escuela que se llame PRID y por qué? ¿Y qué significan esas siglas? Bueno, yo te cuento. Nace Martincito. Martincito nace con síndrome de Down. En esa época, cuando pone el diagnóstico el ginecólogo, nosotros no sabíamos lo que significaba síndrome de Down. Mira. No nació muy bien, moradito, asfixiado. Entonces, en ese momento en la clínica no habían dispuesto para internarlo con oxígeno y demás, así que lo trasladan al Hospital Chestakov, que una maravilla, pediatría de la sala de los niños, una maravilla. Sigue siéndolo hoy. Una maravilla. Bueno, la cuestión es que se va Alfredo, nació en la madrugada con el doctor Schiaroli, que falleció, y lo interna, y en ese interín le dice, si pasa la noche, mañana le cuento algo. Date una idea. Yo, por empezar, no conocía a nadie. Él sí, había visto algunos niños y demás, pero yo no conocía a nadie. Te imaginas que para mí fue terrible porque yo no sabía nada. No sabía ni qué significaba. Nada, claro, pero nada, no sabía nada. Y además, ¿sabes en qué pensé? En los hermanos. Martín era el quinto de nuestros hijos. En ese trayecto de hijos, Alfredito el mayor, Jorge el segundo, Gustavito, que partió también con 1 año y medio, una neumonía, y en una noche partió. También. Luego nació Luis Alberto y después vino Martincito. ¿Estamos hablando de qué año, Olga? 1983 nació Martín. Ajá. ¿Y ya en ese año te dijo que era mogólico? Sí, absolutamente. Ni siquiera tuvo el tacto de decirte no. Tiene una cierta discapacidad, digamos. No, directamente. Pero no lo hizo, era el desconocimiento, porque en esa época... Eran otras épocas. Y no te creas, nos costó mucho luchar con la medicina para que aceptara en el mundo, para que aceptar, y más acá en San Rafael, para que aceptaran a los chicos y olvidaran eso de que el chico tiene que nacer perfecto, claro, porque tendríamos que ver la perfección. Sí, no, tendríamos que ver la normalidad y la normalidad. Bueno, en definitiva, que estuvo 15 días que lo íbamos a ver. Las enfermeras, unas divinas, nos hacían esperar a lo último. Cuando se iban los otros papás, nos traían a Martín para estar con él y demás. ¿Te imaginas que es una cuestión que te genera un amor pero profundo, como cualquier hijo, pero ese más? Porque parece que va a ser distinto. Bueno, pero las madres siempre tienen un gran amor, ¿no? Por sus hijos. Más allá de... No, por favor, faltaba más. La pérdida de un hijo no es muy fácil de asimilar. Pero de todas formas es mi temperamento, sea así. Y bueno, y Lita parece que se entera, no sé cómo, y me va a visitar. Y ella ya tenía su nena. Entonces me dice, mira, vos sabés que estoy yendo a Buenos Aires y hay tal cosa que se pueden hacer. Le digo, bueno, te acompaño a hacer eso. Y dice, bueno, yo el próximo te aviso, qué sé yo. Y después yo pensaba, pero no, yo no tengo que ir a Buenos Aires, tengo que traer, porque probablemente Martín no es el único. Claro, obvio. Claro, y así comenzamos las charlas y nos juntamos un grupito éramos muy poquitos, un grupito de padres. Que todos tenían chicos en la misma característica. Sí, por supuesto. Un grupito de padres, nos fuimos comunicando y nos empezamos a reunir. Y bueno, y así a traer gente que se interiorizara. Y fue surgiendo la idea y fue primero una asociación, asociación de padres, por eso es APRID, asociación padres con síndrome de Down. Y ya después trabajando con eso, mucho, y yo le sigo agradeciendo a la sociedad y a los medios de difusión, porque son tan importantes los medios de difusión, y cuando hay gente que es sensible y se compromete. Tratando de hacer conciencia sobre este tema que era desconocido en el momento. Por supuesto.
Y de allí cómo surge la idea de empezar a hacer cosas. Yo lo que quería era que la gente se enterara, que supiera que eran de los esta chicos. problemática. Claro, la problemática, en qué consistía, y desterrar el término tan feo que no lo voy a repetir. Claro. Y yo te digo, así toda la sociedad sanrafaelina ha cambiado muchísimo. Y hay Afortunadamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay ya una aceptación, pero cuesta mucho. Y cuesta mucho también el tema de mantener esa escuela. Yo con el tema de Martín no podía seguir yendo a la escuela. Fui la presidenta, la directora, porque Lita se fue a vivir a Mendoza. Así que me quedé con toda la historia yo sola. Y cuando ella decide regresar, fue mi amiga de la vida, no solo porque nos unió el tema de nuestros hijos, sino porque fue mi amiga de la vida. Tuvo un accidente de tránsito y falleció. Pero. Así que, bueno, seguirla luchando y trabajando. Olga, ¿y APRID la fundaste con qué intención? Digo, no solamente de enseñar, porque Sí. la escuela enseña, la familia educa, pero digo, con esa intención de enseñarle a esos niños con esa problemática. Claro, pero a mí, ¿sabes quién me interesaba? La familia, las mamás. Ayudarlas a lidiar con ese cotidiano. Pero claro, las mamás, la aceptación, porque se escondían a los chicos. Cuando nosotros decidimos que empezamos con, primero fue asociación, ¿no? Teníamos algunos docentes, la fonoaudióloga, los terapeutas. Era chiquito, ¿no? Nos costó bastante, íbamos de a poquito. Y después decidimos, porque esa fue Lita, la de la idea de la escuela, pero nos costó un montón, mucho nos costó. ¿Y el Estado cómo se comportó con esa escuela? Muy bien, viene teniendo en cuenta la época, y yo siempre soy una agradecida cuando nos aceptaron como escuela. Estábamos saliendo de la dictadura. Sí, prácticamente. ¿Sabés por qué? Sí. ¿Sabés por qué agradezco? Porque las escuelas privadas, para que te acepten que funciones como escuelas, tienes que tener, lo dice la ley, tienes que tener edificio propio. Nosotros no teníamos ni tenemos aún, que ese es el reclamo. ¿Y dónde está funcionando hoy APRID? Y ahora actualmente Corrientes y 9 de Julio pagando un alquiler de locos y el edificio no viene, no es acorde para chicos, una escuela de 2 pisos, un edificio que te imaginas, y hay gente que está ayudando para hacer otras aulas porque han arreglado con el dueño, que se hacen unos arreglos, qué sé yo, pero hay que pagar alquiler. Y lo que yo te quería contar cuando hablaba de Lita y demás, es que cuando parte Martincito, para mí fue muy difícil seguir. Entonces, durante un año preparé un papito, porque nadie quería tomar las riendas. Claro. Bueno, ese papito es el señor Sardini. Y conseguí un director, que ahora se jubiló, Horacio Méndez, y se llevó el premio de la distinción del ciudadano distinguido de la ciudad, distinción que da el Consejo Deliberante para el Día de San Rafael. Horacio Méndez, que fue una maravilla. O sea, él iba continuamente porque, ¿sabes qué? Tenían que entender que APRID no era una escuela común. APRID era otra cosa, APRID era un sentimiento, y es un sentimiento. Entonces eso lo tenía que transmitir. Y tanto el señor Sardini como Horacio, sobre todo Horacio, que es el que estuvo a cargo de la escuela, lo entendió y lo desarrolló plenamente. Actualmente, ¿quién está dirigiendo la escuela? Y es la señora de Baldovino Bevans, está dirigiendo la escuela, y ya tiene una jovencita grande, Lorena, no tiene síndrome de Down, tiene otro problema, pero bueno, ahí está de presidenta. Ya no es como era cuando estábamos a cargo nosotros, que yo tenía mucha incidencia en el tema porque estudié a la par de todo el mundo. Olga, cuando estabas en esta actividad, ¿también trajiste a Jorge Gómez? Sí, pero muchísima gente. Hacíamos reuniones corales cuando todavía no estaba este tema de los coros que se juntan ahora y demás.
trajimos a coro, hicimos encuentros corales en San Luis, el coro de escribanos de Mendoza, un acto hermoso con el coro de maristas con el profesor Eduardo Pozo, que también nos ayudó. Eduardo, una gran persona. Otro gestor cultural, Sí. aunque esta palabra es moderna y en aquel momento no se usaba, ¿no? Como gestor cultural, ¿no? Así es, así es. Vino Esther Arrabal también con los 5 latinos y demás, pero los más trascendentes. ¿Vos te imaginás que conseguir a Jorge Don? Eso fue increíble y una experiencia. ¿Fue en el Polideportivo? No, eso fue el Paz Martínez. El Polideportivo fue el Paz Martínez, que también fue un exitazo. Sí. Y vino Caramelito también, la de los chicos. Te digo que largo, pero los que yo rescato mucho por el nivel internacional y demás es Bruno Gelber, porque Bruno Gelber volvió, lo trajeron de nuevo. Un pianista inigualable de la Argentina, ¿no? Claro, a nivel internacional, por supuesto. Igual que Jorge Don, bailarín premium. Lógico. Sí. Bueno, y Jorge Don, famoso con vino con la mesa de la película, la hermosa película Los Unos y los Otros. Claro. Y también una historia para entrar a la mesa por la puerta del cine. Sí, ¿no? Sí, y también la municipalidad se portó muy bien porque la electricidad del cine no daba para lo que se necesitaba, para los reflectores y demás, y que hicieron conexiones a la calle. Trabajaron mucho, todos trabajaron mucho. Y bueno, y el espectáculo fue una maravilla, y fue la persona, de toda la gente que conocí en ese nivel, fue la persona más hermosa. Yeah. Sí, un alma pura, increíble. Bueno, convengamos que todos estaban trabajando también para una causa más que noble, ¿no? Era apoyar a PRID. Sí. Pero de todas formas, las personalidades, ¿no? De cada uno, el más que mejor persona, digamos, no sé decir mejor persona, el más sensible, y yo diría hasta más humano, fue Jorge Don. Vos sabés que él se iba y le dicen una gala, le dicen en Europa, ¿no? En París, tenía una gala justo el día de mi cumpleaños. Mira. Y me dijo, te la voy a dedicar, Olga. Y vos sabés que falleció en octubre, él vino en abril y falleció en octubre del mismo año. Pero una bellísima persona. Hizo unas migas con Martín que ni te cuento. Bailaba, le enseñaba a bailar, allá hablaban, charlaban y Martín encantadísimo. Salía en la publicidad en la tele y decía, mamá, yo, porque claro, salía con Jorge Don. Así que bueno, satisfacciones. Además, le brindábamos a San Rafael esas oportunidades, porque tanto Bruno Gelber como Jorge Don se llenaba el cine. Jorge Don fue en el Marconi, en esa época era Marconi, pero repleto. Y vino Raúl Garelo también, tocando un tango. Y bandoneonista. Claro, bandoneonista, sí. Un espectáculo hermoso. Contanos un poco de tu experiencia, ¿no? Como periodista. Ay, Dios, no diría tanto yo. Bueno, el que entrevista y de oficio se va convirtiendo en un periodista. ¿Y qué pasó? Que me jubilé. Entonces, claro, ¿qué hacía? Y siempre me interesó transmitir y ayudar y compartir. Y bueno, se me ocurrió, Viviendo Nuestros Años Dorados, se llamaba el programa, que comenzó con la idea de llegar a la gente mayor. Pero después se transformó en que lo escuchaba cualquier gente que ponía la radio municipal. Y comencé con entrevistas, que me resultó muy grato y muy fácil, porque era así como esto, coloquial. No necesitaba preparar absolutamente nada y surgía de la ¿Pero te preparaba alguna historia del entrevistado? Lo que pasa es que comencé con gente muy conocida. Entonces era más fácil. Y en alguna oportunidad sí estudiaba un poquito de qué era lo que iba. Por ejemplo, fue una psicóloga, no recuerdo psicóloga de qué cosa, pero yo lo desconocía. Entonces tuve que estudiar un poquito de qué tratábamos. Pero lo demás transcurría así. Invité a poetas, a Pérez Mateo, a Norma Sen, gente que yo conocía de siempre. Así que era fácil, no me molestaba. Y sobre todo me esmeré muchísimo en la música, ¿no?
dedicar una buena música, explicar de quién se trataba, quién era el que tocaba, la historia de alguna pieza. ¿Y qué música ponías, Olga, como para saber algunos intérpretes? Siempre levantando el ánimo, pero de todo. Raúl Di Blasio, tango, los indios Tabajara. Cuando fue el Día de la Diversidad Cultural hablé de la historia de los indios, que es muy interesante, sumamente. También hablé de Frank Sinatra, de tangos, de Piazzolla, o sea, bueno. Liliana Herrero también iba y tocó su piano ahí, bueno, una maravilla. La gente que iba, el obispo Tausí, que hablábamos también, se prestó, y el primero que entrevisté fue el doctor Alma. Y un prestigioso médico local. Sí, un neurólogo. Que yo ya había tenido alguna conexión con él y demás, y cuando le comenté que era el programa se prestó gustoso. Yo pensé que íbamos a hablar de neurología y resulta que no fue así, porque él es, a ver, para los que a lo mejor no lo conocen mucho, es un ser humano extraordinario. Y en ese momento ya hacía rato que había incursionado en el tema de los milagros, del contexto personal, de la humanidad, de lo que podemos dar a los demás, pero es enriquecedor. Te lo voy a traer en algún momento para que lo escuches, porque realmente fue una sorpresa. Podemos crear juntos aquellos años dorados. Ay, sería hermoso. En televisión. Sería hermoso. ¿Por qué no? Sí. Tengo entrevistas muy interesantes. Aceptar el desafío y andar pensando. Sí. Olga, para finalizar, porque bueno, viste que esto tiene un tiempo, nos encanta charlar, pero contanos de esta situación que hoy te has entregado a escribir un libro sobre el Poder Judicial en los últimos 100 años, digamos. Sí. Contanos de esta experiencia. Bueno, eso es un gran desafío y una de las locuras que por ahí se me ocurren, ¿no? Yo he querido mucho mi trabajo. Aprendí muchísimas cosas. Conozco la justicia de adentro, que muchas veces es injusta. Los comentarios son injustos y demás, porque hay que estar allí para ver, para resolver, para ponerse en el lugar de cada uno y demás. Y los jueces que imparten justicia son humanos también. Exactamente. Y se equivocan. Claro que sí. Como cualquier humano. Porque son humanos. Y bueno, y vengo mi marido Alfredo viene de una familia tribunalicia y me contagió a mí. Yo me casé nos casamos cuando yo tenía 16 años. Muy jovencita. ¿Cuánto hace que estás con Alfredo? 66, creo. ¿Años? Sí. ¿De matrimonio? De matrimonio, y 3 de novio. Y contanos cuál es la fórmula. No sabría decirte, la verdad no. Mira, te voy a decir. Le contamos a la gente que Alfredo está acá al ladito nuestro, ¿eh? No la deja ni a sol ni a sombra, Olga. Es verdad, somos muy compañeros. Bueno, y contanos de esta fórmula entonces, porque... Que es comprensión, paciencia, y además hemos pasado mucho juntos. Claro. Eso nos ha unido. Sí. Así que bueno, por una situación de trabajo de mi padre, que él era químico industrial, atendía las fábricas y demás, yo soy la menor de 5 hermanos, que soy la única que queda. ¿Nacida acá en San Rafael? Sí. Ellos todos de Buenos Aires, acá no teníamos ninguna familia. Mi hermano mayor nació también en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá lo contratan, trabajaba en la SWIFT acá, se vino de Buenos Aires contratado por la SWIFT, la SWIFT inglesa en esa época, ¿no? Se va a la SWIFT. Así que bueno, lo contrata Canales. Y ¿que Canales, también funcionaba acá? No, Canales en Buenos Aires. Estamos hablando de... Sí, Canales en Buenos Aires, en San Nicolás de los Arroyos. Entonces deciden irse. Mis hermanas se habían casado todas. Y bueno, yo cuando dicen eso, no me quería separar de Alfredo. Y lloraba continuamente. Y bueno, entonces lo conversamos y él dijo, mira, a mí me gustaría estudiar arquitectura. Voy a hablar con tu papá. Y bueno, y le dice, mire, don Francisco, ¿qué le parece? Mi papá, que era, además de ser mi papá y una bellísima persona, era muy bueno. Entonces dijo, bueno, ¿cómo no? Si esas intuiciones, sí, cómo no. Y allá fuimos todos ¿a dónde? A vivir en la casa del abuelo Antonio El Tano, porque todos iban a dar a la casa, de una casa grande en Caseros, ¿no? Así que allí fuimos todos y... ¿Con Alfredo? Con Alfredo, sí.
Y yo me recibí de profesora de piano y en ese momento seguí yendo allí y di un pequeño concierto en la Biblioteca San Martín, porque la loca idea mía era en esos momentos ser concertista de piano. Y, ya tenías locas ideas de joven. Sí, absolutamente. Bueno, y en ese interín, Alfredo tenía un tío que era camarista, hermano de su papá, y le había dicho a mi suegra que podía entrar a tribunales, que bueno, ella le mandaba cartitas y cartitas hasta que le dijo, mira, tío Reinaldo dice que puedes ingresar al Poder Judicial y demás. A él no le gustaba mucho, no Buenos Aires, sino el trayecto a su trabajo, el movimiento y todo eso. Porque vivían en Caseros, provincia. Claro, claro. Entonces había comenzado a ver el asunto de sus estudios y trabajaba en General Electric, la que del Paseo Colón, la inglesa. Bueno, la cuestión es que no le gustaba mucho ese tema y se entusiasmó con esto otro y empezó a decir que, a San Rafael. Claro, y empezó a decir que se iba a venir. ¿Y yo qué? A llorar otra vez, pero lloraba mucho. Entonces, bueno, él le dijo a mi papá que si nos daba permiso para casarnos. Y mi papá, como digo, siempre tan bueno, dijo, ¿cómo no? Y mi mamá no le habló por lo menos en un mes. No porque no lo quisiera, sino porque comprendía la edad que yo tenía. Y no, iba a estar lejos, además. Así que, bueno, nos vinimos y al poco tiempo nos casamos, allá por el civil, acá por la iglesia, y al poco tiempo Alfredo entra a tribunales. Yo todo esto, cuando vengo, termino mis estudios de piano en el Instituto del Carmen y me recibo de profesora. A su vez, mi hermana era profesora de música en el Colegio Nacional. Entonces, yo pensaba ingresar allí porque iba a haber una vacante por maternidad y demás para empezar a trabajar. Pero aquí que el tío Reinaldo, a quien sigo queriendo mucho, el doctor Quinteros, nos invitaba siempre a comer pizza. Estaban las pizzerías Las Cuartetas en esa época de Ubiñas, que había venido a Buenos Aires. Y se iba con Alfredo. En la calle Chile. ¿Cómo? En la calle Chile. Sí, donde es el kiosco ahora. Bueno, y cuando regresaron de buscar las pizzas, dijo, mirá, le dije a Alfredito, él era Alfredito porque su papá es Alfredo, le dije a Alfredito si no quieres ingresar a tribunales. Entonces yo me quedé y lo miré a Alfredo y él estaba sonriente. Y dije yo, y bueno, y no sé, tío. La cuestión es que empecé a practicar y ingresé al Poder Judicial. Es decir, que eran menor emancipada. Eran una pareja en lo cotidiano y una pareja laboral. Laboral. ¿Y dónde viene la historia tribunalicia? Porque su papá, don Alfredo, el Poder Judicial acá comienza en el 1923, la segunda circunscripción judicial. Y él viene de Mendoza en el año 28. Con un tío, un hermano, un tío de Alfredo. Así que te imaginas, ahí dos a ella. Bueno, pasa el tiempo, el doctor Quinteros se recibe de abogado e ingresa al Poder Judicial camarista. Van 3. Entra Alfredo. Al año entro yo. Después de un tiempo está mi cuñado, el hermano de Alfredo. Después entra mi hijo, el segundo, Jorge. Y ahora la que queda es una hija de Eterio de mi cuñado, Mónica Ribamar. O sea, es una familia tribunalicia. Por excelencia, digamos. Claro. Entonces, él me contaba muchas cosas y yo soy memoriosa. Y aparte de memoriosa, me gusta investigar. Entonces, todo lo que él me contaba, yo empecé a averiguar y ver fotos viejas y demás. Entonces, un día me dice, mira, no sé qué hacer con estas fotos de mi papá y demás. Y dijimos, si se las llevamos al delegado, el doctor Ricardo Angrimán. Y él, con muy buen criterio, dijo, pero esto lo podríamos exponer. ¿Para qué me dijo eso? Me mandé la sala que está en el subsuelo del Poder Judicial, toda esa galería de fotografías la hice yo. Mirá. Convoqué los empleados, familias, busqué y demás, hicimos toda una galería por los 80 años del Poder Judicial. Bueno, y así pasó el tiempo y cuando yo ya me he jubilado hace 18 años, siempre pensando, ¿no? Todo lo que, porque Alfredo dice que tengo una memoria extraordinaria. Y eso me llevó a comenzar a escribir la historia y se asombra de decir, pero ¿cómo te podés acordar de esto? Pero yo tengo todo tan claro. Y hay una cita de Gabriel García Márquez, que no la recuerdo de memoria, pero es mi base, que dice que la vida no es como uno la vivió, sino como la recuerda para contarla.
es verdad. Y de ahí yo me baso para contar lo mío. Con tu memoria, Alfredo debe estar en serios problemas porque no te debe olvidar de nada. Así es. Así es. Encima dicen, ¿no?, que soy canceriana. Dicen que los cancerianos no nos olvidamos de nada. Olga, ha sido verdaderamente un placer charlar contigo. Esperamos que esto se prolongue en el tiempo y recurrentemente charlemos, a ver si podemos concluir en esos años dorados y concretar un proyecto que, bueno, surge a partir de esta charla y de todo el material que vos tenés acumulado. Bueno, yo te agradezco porque siempre pensé que era una pena que eso quedara allí guardado. Todo el trabajo que hice y que me dio bastante trabajo, porque vos sabrás Sin que duda. cuando uno se dedica muchas horas y con mucho cariño, porque realmente me encantaba que la gente escuchara. Tal vez fue un programa fuera de lo común, me parece. Pero yo te agradezco muchísimo esta convocatoria, no sabes cómo te agradezco y te felicito, porque este es un lugar hermoso donde hay muy buena energía. Bueno, muchas gracias, Olga. Lo hemos hecho también con mucho amor. Así es. Mis amigos, nosotros nos quedamos tratando de trabajar con estos materiales que son tan importantes para nosotros y nos reencontramos el miércoles. Muchas gracias.